Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el arquitecto e historiador Jorge Santa Cruz. Es una persona que ha dedicado su vida al diseño urbanístico de algunos de los hitos de la ciudad de Cali y también de la región vallecaucana, y además, por vocación, es historiador y cultor de todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia vallecaucana y caleña en particular. Y está también con nosotros don Gustavo Muñoz Sinisterra, quien es el presidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos Grupo Multisectorial. Ellos dos van a estar conmigo hoy y con ustedes a propósito de que se está conmemorando hoy 25 de julio un aniversario más de la fundación de la ciudad de Cali por don Sebastián de Belalcázar en el año 1536, para intentar hacer un conversatorio que nos traiga en un recorrido rápido a esta Cali que hoy tenemos, que pasó de ser un villorio a finales del siglo XVIII a comenzar a ser un pequeño poblado en todo el siglo XIX y ya convertirse en ciudad en el siglo XX, y hoy ya despuntando casi como una metrópoli de carácter regional en el suroccidente del país. Les agradezco haber aceptado la invitación y les digo buenos días. Buenos días, doctor, y para toda la amable teleaudiencia, un mejor día. Buenos días, Jorge, buenos días, José Alberto, y buenos días a toda la teleaudiencia, y felicitando a Cali, nuestra ciudad, por ese cumpleaños 482, ¿no? El día de hoy. 82 años. Comienzo por la siguiente pregunta, pedirles que nos ayuden a entender. Cristóbal Colón llegó en 1492. Yo no había llegado, ¿no? Todavía. No, usted no, usted no venía ahí, usted no venía en esa infantería. Yo ahí no venía. Usted no está hablando ni con Lombana ni con Granados. No, tranquilo. No necesita que me haga ese tipo de precisiones. De casi 40 años después de que llegaran los llamados conquistadores a América, a estas tierras de América, Sebastián de Belalcázar, que venía de Pasto y de Popayán, llegó aquí a la zona de los Lilíes, de los Gorrones, de los Calimas, etcétera, y fundó un asentamiento que lo llamó Cali. Como yo sé que usted, que no estaba ahí en ese momento, pero sí es un historiador, ha estudiado el tema, cuéntenos cómo fue ese. A ver, imaginémonos, llévenos 482 años atrás.
y trate de dibujarnos ese momento. A ver, tenemos que hacer claridad primero de que en el sur del país, en este caso en el Perú, estaba Pizarro. Pizarro ordena a Sebastián de Belalcázar a que se interne en el país buscando el famosísimo dorado. Quiero hacerle una ampliación en este momento, que los españoles estaban buscando el dorado y mandaron una expedición comandada por Jiménez de Quesada, Gonzalo Jiménez de Quesada, que salía de Cartagena y pues le tocaba fácil porque venía por el río, en contracorriente, pero fácil, al contrario de los otros que les tocó pues sí meterse por la selva. En la otra expedición salía de Venezuela, de la Capitanía de Caracas, y le era comandada por Nicolás de Federman. Eso nos va a dar a nosotros, para que entendamos la importancia de estas expediciones, la caracterización del pueblo por donde estas personas pasaban. La cultura de los que venían con la ruta Belalcázar es completamente distinta a la cultura de los que venían por el norte con Nicolás de Federman, que tenía origen alemán. Entonces los norte santanderianos tienen una cultura influenciada por una región distinta a la de la española. Entonces ahí tenemos las tres expediciones. Entre ellos el más rico, el que tenía más presencia era Sebastián de Belalcázar. Entonces él, pues como tenía dinero, pues tenía sus adelantados. Entonces uno de sus adelantados era precisamente Miguel Muñoz, que fue la persona que... O sea que Gustavo Muñoz es por lo menos tataranieto, ¿qué? ¿Alguna cosa parecida? De los Muñozes iniciales de aquí, apellidos Muñoz, por ejemplo, Ayala, por ejemplo, también, porque acuérdese usted que el primer alcalde, por decirle, el primer personaje que encomendaron a la ciudad, el gobierno de la ciudad, Pedro de Ayala. Entonces ese personaje pues tiene un nombre, los Ayala, ¿no? Hay que decirle, los Ayala, vosotros sí venían de allá. Hay otros que aquí no han llegado de ninguna parte. Bueno, entonces sigamos con esta historia, que es bastante apasionante. Belalcázar llega posteriormente a estas regiones y dice, no, aquí no debe estar Cali. Cali debe estar en esta otra región. Inicialmente, pues como todos sabemos, Cali fue fundada en las inmediaciones de Viges y de Río Frío, que son estas regiones de por allá en la parte de piel de la cordillera. Y entonces Belalcázar llegó y dijo, no señor, esto no es aquí, esto es acá. Entonces por eso nuestro monumento a Sebastián de Belalcázar está con la mano levantada señalando el Pacífico, porque una de las importancias, lo más importante que tenían los españoles era buscar una ruta, un puerto seguro para ellos, sus expediciones del Pacífico, poder atracar allí. Entonces la ciudad importante para ellos, Cali. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenían los españoles para fundar las ciudades, una de ellas importantísima era su ubicación. Tenía que estar cerca a un río, tenía que tener un clima agradable, pues tenía que tener unas tierras prósperas, y bueno, Cali tenía todos esos puntos importantes. Queremos decirle entonces a esto que la ciudad de Cali, que felicitaciones por el día de hoy, mi muy amada Cali. Entonces ellos tienen un nombre que se llama Santiago, Santiago de Cali. Santiago, ¿por qué? Porque Santiago es el patrón de los españoles, el santo patrón de la España es Santiago, y Cali es una ciudad, es un nombre en el cual tiene distintas, vamos a decir, nacimientos. Hay unos le dicen que vienen de unas lenguas que son quechuas, otros de lengua de comunidades que vivían aquí alrededor de la ciudad, pero la más, vamos a decir, semejanza, la que más tiene pues aceptación, es una en que el significado de la ciudad de Cali es como el tejido, que fuera una palabra indígena que significaba tejido de ciudad, ¿no? O sea, un sitio perfecto donde se podía desarrollar una ciudad.
queremos advertirle una cosa que es bastante importante, y es de que los españoles no venían solos. Los españoles venían acá, pero venían con indígenas, traían indígenas del Perú, traían indígenas del Ecuador, que eran los que les venían haciendo a ellos, abriéndole el camino, al mismo tiempo haciéndole los servicios que ellos Pero por pedían. acá también habitaban los Calima, ¿no? Ah, sí, claro. Algunos relacionan el nombre de Cali con los Calima, pero algo muy importante, Jorge, que tú dices y que nos ha pasado a los vallecaucanos, Alberto, es que Sebastián de Belalcázar mirando hacia el Pacífico. Sí, Tú dices, claro. y el Pacífico ha sido lo más olvidado y siempre decimos hemos estado de espaldas al Pacífico, tanto los caleños, que en un comienzo, cuando uno escucha a los primeros industriales que llegaron por ahí en los años 30, también llegaron porque había puerto ahí. Entonces muchos decían, llegamos a Cali, que es el puerto, y a Buenaventura, que es el muelle, y era lo más importante, pero vemos cómo es la región, que estratégicamente hasta para los españoles era muy importante llegar ahí porque tenían puerto, y sigue siendo el puerto más importante de Colombia, pero históricamente es el menos desarrollado. Entonces, ¿por qué Cali, si Sebastián de Belalcázar lo está mirando así, le hemos dado tanto la espalda al Pacífico y es el área menos desarrollada? Porque esa idiosincrasia debería ser el área más desarrollada si desde su descubrimiento y fundación era tan importante. A ver, eso tiene varias connotaciones, ¿no? Una de las más importantes, pienso yo, es los habitantes de la región, el tipo de habitantes que tiene la región. El habitante de la región pacífica no es un habitante que esté propenso al comercio y esté propenso a la industria o esté propenso a cualquiera de estas actividades que se forman de unas ciudades desarrolladas. Ellos están más propensos al pan coger, el diario, para hacer sus cosas, al punto que nosotros sabemos de que las familias que son las dueñas de la sociedad portuaria y de las otras entidades que están ahí son muy pocas y ellos no se quedan viviendo en Buenaventura, sino que vienen a vivir a Cali. Entonces los que están en Buenaventura obviamente son unas personas que tienen una actividad, vamos a decir, muy restringida, y al mismo tiempo la proximidad de Cali también ha obligado a que eso suceda, y más ahora que cada día vamos a estar más cerca del puerto. Entonces yo lo que pienso más bien, y sumámosle a eso al mismo tiempo la descentralización del puerto, porque las bodegas ya no están en Buenaventura solamente, sino que también están en Buga, En Dagua. están en Dagua, en Tuluá, y van a ser en Viges y en Zarzal. Entonces, dicho ese paso, hablando de eso de los conquistadores, pues ellos venían peleando, ¿no? Porque eso no se lo encontraron así fácil. Entonces aquí llegamos y tuvimos un gran personaje nuestro, Petecuy, que sí, él claro, tuvo pues una gran importancia en la conquista de los españoles, le hizo resistencia, y por eso aquí hay un premio a los deportistas que se llama Petecuy. Nosotros estamos en mora de darle más nombres indígenas a nuestra ciudad. Porque, pero es muy importante porque los jóvenes no conocen eso. No. Va a hablarles de Petecuy, los jóvenes no saben en qué equipo juega. Sí. Nueva contratación del Barcelona. Importante también saber, por ejemplo, que cuando ellos venían habían algunos indígenas que le prestaban oposición. Claro. Más sin embargo, habían otros que fácilmente se inclinaban hacia ellos. Un asentamiento grande de indígenas, el último que había por el Valle del Cauca, eran los que estaban en Zarzal, en la parte de Zarzal. Allá habitaban unos que llamaban los gorriones. Entonces una tribu que llamaban los gorriones. Estos gorriones sí se plegaron fácilmente al paso de los conquistadores, y es importante también que conozcamos esto, que era la división política que tenía en ese momento la ciudad de Cali. Cali, cuando lo fundaron, pasó a ser parte de la gobernación de Popayán, pero la gobernación de Popayán pertenecía a la provincia de Quito. Tan era así que nosotros hasta hace poco, cuando en 1900 y pico que formaron el departamento del Valle, 1910. Entonces todavía había problemas porque la gobernación de Quito llegaba hasta Zarzal y la gobernación de Cundinamarca llegaba hasta Cartago. Entonces había allí, vamos a decir, un canal o una zona muerta. ¿De quién es esto? Entonces ahí se ve una gran importancia.
volviendo entonces a la gobernación de Popayán, Cali en un tiempo fue capital de la gobernación de Popayán. Mas, sin embargo, el clima, fíjense lo que estamos hablando, el clima fue uno de los factores importantes para que Cali perdiera su capital de la gobernación del Cauca y pasara a ser Popayán la ciudad sede de la capital del Cauca. Capital del Cauca, ¿no? Del Gran Cauca, ¿no? De ese Cauca, sí. Grandísimo Gran Cauca que tantas gestas heroicas nos han dado a nosotros, porque yo quiero en este momento pues hablar de algo importante, y es que el Cauca, el Gran Cauca, ha sido y fue pionero en el desarrollo político y social de Colombia. Entonces, nosotros desconocemos, por ejemplo, que fue por orden de la gobernación del Cauca en que se permitió que los antioqueños vinieran acá y entonces dijeran que era ¿cómo es que le dicen? Que cuando los antioqueños llegaron aquí, la colonización. La colonización antioqueña, pues, es que eso no fue así tampoco. Tiene gran parte de verdad, pero la verdad es que gobernación del Cauca quería impedir la bajada de los conservadores de Antioquia hacia el Valle del Cauca. Entonces le entregaron a un señor de Pereira grandes extensiones de terreno para que ellos colonizaran eso y vendieran como finca y parar con la mano de obra la colonización antioqueña. Pero Jorge, ¿por qué Cali le quita ese protagonismo a Popayán y se vuelve la ciudad importante del Pacífico, viendo que Popayán era como era la capital y era como la... ¿Por qué Cali toma ese liderazgo? Porque en este momento Cali es la capital, el Valle es el departamento más importante del Pacífico y Cali es la capital del Pacífico, la más desarrollada. Sí, es cierto. Y le quita esa importancia a Popayán, que era la ciudad importante. ¿En qué momento, qué pudo haber contribuido a que Cali le quitara ese protagonismo a Popayán y se convirtiera en la ciudad, pues, capital del Pacífico? Bueno, mire, nosotros tenemos que pensar en las fechas importantes. Como Popayán, que aún todavía tiene, vamos a decir, ese aroma de colonial. Sí. Tenemos nosotros que pensar de que eso es lo que genera la población, a la gente. Popayán, vamos a decir, tenía su gran Universidad del Cauca, tenía grandes colegios, en Popayán estaban los grandes juristas, pues al punto de que nosotros en el Valle del Cauca no hemos tenido un presidente todavía, y el Cauca nos lo ha puesto a todos, ¿correcto? Entonces, por ahí partimos. No, y parte de la falta de desarrollo de la región, y que le digo yo a mis amigos y empresarios, es que mientras el Pacífico, el Valle, no coloque presidente, la región no va a tener la importancia de primera clase. Todos los presidentes vienen aquí, entonces apoyamos los bogotanos, los antioqueños, los boyacenses. Y sí, vienen, nos dicen, pero no estamos en la prioridad uno. El día que coloquemos un presidente aquí y apoyemos lo nuestro, ese va a traer más desarrollo, porque uno lo ve. Cuando Colombia ha tenido presidente antioqueño, uno ve el desarrollo de Antioquia y donde tienen sus terrenos. Bogotá, ¿por qué Bogotá ha crecido tanto? ¿Quién pone los presidentes en Colombia? Ahora, el Valle tiene que comenzar a formar líderes y colocar y concursar, porque uno le da mucha tristeza cuando quedan 2 o 3 o 4 candidatos. Uno dice, ¿dónde está el Valle 1? ¿O dónde está el del Pacífico? No existe. ¿Ah? Bueno, pero yo quiero, es que el tema da para en una hora es muy difícil, pues, hacer un recorrido histórico detallado, porque llegaríamos a 1550 si acaso. Y nos quedan 430 años para estudiar. A mí me interesa proponerles venirnos hacia lo más cercano al presente. Ya usted nos ha explicado cómo fue el origen del terruño, digámoslo así. ¿Qué explicación tiene que Cali esté donde está, que haya sido fundada por Sebastián de Belalcázar, que ser muy precisos, que Cali hacía parte de la provincia de Gran Cauca, que solo hasta 1910 se independizó, de hecho, con la independencia del Valle del Cauca. O sea, el Valle del Cauca como territorio hacía parte del Gran Cauca, y cuando en 1910 se
clara al Valle del Cauca como un nuevo departamento, en 1911, si no estoy mal, es Cali constituida como la capital de ese departamento. Entonces, nos toca cerrar los ojos y pasarnos como 3 siglos y medio o 4 siglos para intentar aproximarnos a la morfología, a la cultura, a la semblanza del Cali de hoy, teniendo en cuenta esa historia ancestral, que no nacimos de la nada, nacimos de todos esos procesos, como lo explica el arquitecto Jorge. Venimos de una expedición nacida en el sur del continente, entre Perú y Ecuador, y donde aquí llegaron muchos nativos o nacionales de Perú y de Ecuador. Esto es importante porque nosotros tenemos, como los colombianos, tenemos un síndrome estúpido, en mi opinión, de que nosotros somos andinos y somos los más andinos de todos, solo que como estamos tan mezclados, a veces nos hemos como ido como, o sea, nos avergonzamos de nuestros orígenes, pero a eso hay que restregárselo a la conciencia colectiva, para que no creamos que somos los españoles en el Valle del Cauca, pues, o los españoles del occidente, tampoco de eso. Entonces, vengámonos a la Cali de los albores, o mejor, de los finales del siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando estaba dándose la Revolución Francesa en los años 1789, y cuando estaba dándose la independencia americana por la misma época, Cali era, y usted me corrige, un villorio de 6.000 personas, no había más. Mire, perdón doctor, le interrumpo, que usted ha dicho 2 cosas importantísimas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es el número de habitantes que ha tenido Cali en determinadas épocas. Lo que usted está diciendo, en 1700, que fuera la época de los 6.000 habitantes, 1790, mire, era tal el grado de personas distintas a la región, que de esos 6.000 habitantes, 1.700 habitantes eran esclavos. Sí, sí. Imagínese usted, nosotros lo que hemos tenido desde un principio, que ha sido una mezcla de razas, una mezcla de nacionalidades. Aquí se mezclaron peruanos, ecuatorianos, costarricenses, panameños, hasta el diablo estaba aquí. Correcto, pues nos quedó la América, imagínese usted. Entonces, esa es una. ¿Y la otra cosa que dije? No, de los habitantes, que es importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia que ha tenido los habitantes extranjeros en el desarrollo de la ciudad de Cali. Pero hay otro dato, perdón Gustavo, antes de que intervengas. Dale. Cali entiendo que es más vieja que Bogotá, 2 años. Ah, sí, claro, 2 años. ¿Sí? Sí, claro. Y Bogotá tiene 10 millones de habitantes, más o menos. Cali tiene 2,5 millones, de pronto 3. Y Bogotá se volvió la gran capital del país moderno, y Cali se quedó incluso rezagada por detrás de Medellín. Sí. Eso es bueno que lo miremos. Yo le quiero pedir a usted que nos ayude a entender ese villorio de 6.000 personas en 1800, todo el siglo XIX, que fue el siglo de la abolición de la esclavitud, de José Hilario López, de Tomás Cipriano Mosquera, de todo este tipo el general Obando, que tenían el protagonismo político en el país y en la región. Fue un siglo, todo el siglo XIX, fue un siglo donde se aposentaron los grandes hacendados, las grandes familias hacendistas de este gran Valle del Cauca. Si uno le hace un estudio genealógico a la procedencia de las familias y de las tierras conectadas con las familias, encontramos que no más de 11 familias son las que eran dueñas titulares de esas extensiones de tierra en el siglo XIX. ¿Estoy diciendo lo correcto? Está perfectamente bien. Yo quiero poner una anécdota importante aquí y citar a un personaje a quien el Valle del Cauca y Cali concretamente no le ha dado los méritos o el merecimiento que hay que darle, y este personaje se llama Jaime Galarza Saclemente. Jaime Galarza, quien fue rector de la Universidad del Valle,
durante 6 o 7 años, fue y ha sido una de las personas con que más claridad se ha visto el proceso del desarrollo de la educación en Cali y el Valle del Cauca. Por ende, la universidad, cuando llega Jaime, allí tenía, por decir, 6.000 estudiantes. Un ejemplo, no estoy la cifra precisa, pero cuando Jaime se va tenía 25.000 estudiantes, había creado la educación a distancia, había Él fue el que abrió la Universidad del Valle, correcto. Entonces, parodiando a Jaime, él decía que Cali, o dice que Cali es una finca pavimentada, ¿sí? Que esto aquí era un abrevadero de mulas. ¿Por qué? Por lo que usted está diciendo, doctor. ¿Por qué Cali era una ciudad de haciendas? Ajá. Esto eran haciendas, aquí donde estamos sentados nosotros era una hacienda, la hacienda de Paso Ancho, la hacienda de Salomia, la hacienda de, bueno, Cañas Gordas. Eran haciendas porque los que habitaban aquí eran hacendados aquí en la ciudad de Pero Cali. de ahí es donde viene la historia de la caña. Sí, ellos claro, ya venían sembrando caña y por eso traen... que la caña viene de España, de claro, Portugal. Sí, y que la describe muy bien Jorge Isaac en La María. La María. Exacto. Mire, hay una cosa interesantísima en eso, cuando nosotros hablamos de La María en Bogotá, que fue donde imprimieron por primera vez La María, y eso fue casi que un boom impresionante, porque acuérdese que a Bogotá le decían la Atenas suramericana, ¿no? Entonces ahí estaban los grandes intelectuales, los poetas y todo este poco de cosas, y cuando estaban imprimiendo el libro de La María, dos personajes, su nombre no me acuerdo en este momento, sabían que en tal tipografía estaban haciendo eso, ese libro que fue reconocido mundialmente. Entonces uno de los personajes que se dio cuenta de eso empezó a hacer entonces un libro donde narraba ese Cali que no narra Jorge Isaac, porque Jorge Isaac narra el Valle del Cauca bucólico, el romántico, el ascendista. ¿sí? Eso es correcto. Sí. En cambio el otro, el del periódico, lo que hace usted, doctor, que eso es una vaina que tenemos que reconocer nosotros, la que hace usted aquí, muestra la Cali de todos los días, la Cali que sufre, la Cali que quiere salir adelante, la que tiene ánimos de salir adelante, no quedarnos nosotros entonces pero Jorge, entonces, hablando de que los intelectuales estaban en Bogotá y era la Atenas, eso puede responder a lo que decía José Alberto ahora, que a pesar de que Cali se fundó 2 años antes que Bogotá se desarrolló más, el tema de la educación prima mucho en el desarrollo. Eso puede ser el factor, claro, de que se desarrolló más Bogotá y se convirtió en la metrópolis de Colombia. Hay 2 anécdotas importantes. En los años 50 y pico, 57, 60, Bogotá también empezó para arriba. Bogotá no fue desde un principio la metrópoli que es ahora. Había un señor aquí que llamaba Adolfo Aristizábal, que llegó a hacer una apuesta de que cuál de las 2 ciudades, Bogotá o Cali, iba a llegar primero a 1 millón de habitantes. Mire, Cali, por ejemplo, es una ciudad que pasó de tener 800.000 habitantes a tener 2 millones y pico de habitantes en menos de 20 años. Cali pasa de 17.000 habitantes a tener 55.000 y pico. ¿Por qué? Por procesos generados de las personas que llegaban a la ciudad, y esa generación de personas que llegaron aquí crearon las invasiones. Por ende, entonces, Cali es una ciudad producto de invasiones. Muy importante ese tema. Es quizás lo que más hay que hacerle notar al habitante de Cali. Los caleños nos hemos creído el cuento de que, bueno, yo no soy caleño de nacimiento, pero quienes vivimos... ¿De dónde? ¿Nacido en dónde? En Tuluá, en Tuluá. Pero todos mis hijos sí son caleños. El punto es que los caleños nos hemos creído el cuento de que Cali está llena de caleños raizales, caleños de nacimiento, y eso no es cierto.
Cali es una ciudad de trashumantes. Cali es precisamente polo en el Pacífico y en el occidente porque es un cruce de caminos entre el sur y el centro, el sur, el Pacífico, el sur y el piedemonte llanero, el sur y el eje Huila-Tolima. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y explica mucho de la dificultad para que los caleños o como ciudad entera tengamos tan precario sentido de pertenencia, porque es que a nosotros nos venden los periódicos y los locutores el cuento de que no, los Cali, la sucursal del cielo, que todos nos queremos mucho, que somos orgullosos de la ciudad. Eso no es cierto. Cali tiene el síndrome del turista depredador todavía, y ese es el gran debate y el gran ejercicio que los periodistas y los pedagogos y los sociólogos tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer para que los que viven en Cali, no habiendo nacido en Cali, y los que han nacido en Cali, que viven en Cali, queramos esta ciudad como usted nos lo ha dicho tantas veces? Nadie quiere lo que nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Eso es correcto. Eso es correcto. Nosotros tenemos que crearle sentido de pertenencia por la ciudad. No importa que no seamos caleños, no importa que seamos caleños, no. Nosotros tenemos una ciudad a la cual nosotros tenemos que entregarle con creces lo que ella nos está dando a nosotros. Mire, yo desafortunadamente tengo que hablar en nombre propio, en primera persona, pero normalmente cuando yo cojo un servicio de taxi, lo primero que le pregunto al motorista, ¿usted qué le da a Cali? ¿Usted de dónde es? Ah, que yo soy de tal parte. ¿Y usted qué le da a la ciudad? Mire, el freno que pegan es impresionante, porque se dan cuenta de que ellos no le están dando a la ciudad que les da todo a ellos. Ellos viven de la ciudad, nosotros vivimos de la ciudad, nosotros somos un tejido y como tal le hacemos inclusive honor a ese nombre que le pusieron en el principio a Cali, que Cali era una sirena tejida de ciudad, ¿no? Le han cantado tantas cosas como Carranza, claro, correcto, que ha dicho que un sueño atravesado por un río, por ejemplo. Entonces, si así nos vamos nosotros, nos damos cuenta de que las personas que han venido entonces a Cali han hecho de Cali una ciudad importante. Ahora, pero si hablamos de las migraciones, ¿por qué la gente comenzó a migrar a Cali? ¿Será el clima, que estamos como en un cañón ahí, sí, que no nos llega esa humedad del puerto, pues, de Buenaventura? ¿Qué pasó que se volvió tan atractivo llegar a Cali y la gente comenzó a migrar? Porque el camino a Buenaventura era de herradura, pues. Entonces, ¿qué hizo atractivo de que toda esa gente comenzara a llegar a Cali? Mire, hay tantos factores y lo podemos nosotros catalogar por épocas, ¿no? También en la ciudad de Cali. Nosotros sabemos la influencia que el Pacífico, los negros han tenido por esta región, una influencia importante en la música, en la comida, en las costumbres, en el deporte. Bueno, ha sido impresionante todo lo que ellos nos han dado. También nosotros no podemos negar por ningún motivo la influencia que han tenido la gente del norte del Valle del Cauca. Sí, los de Risaralda, los de Quindío, los antioqueños. Pero ¿por qué no hemos sabido administrar esas migraciones para desarrollarnos porque más? No hemos tenido sentido de pertenencia. Exactamente. Porque no tenemos sentido de pertenencia. En Cali hay guetos. Correcto. Correcto. Cali es una ciudad de guetos. Entonces, porque no hemos tenido Perdóneme, arquitecto. La mejor prueba de que Cali es una ciudad de guetos, con el respeto que nos merecen nuestros conciudadanos de Agua Blanca, de Terrón Colorado, de Los Chorros, y es que usted va a esas zonas de la ciudad y usted encuentra colonias demarcadas geográficamente. Sí. No, y no solamente allá, esa doctor. división da que no hay sentido de pertenencia de ciudad. Yo pertenezco a mi gueto. Yo no llego a la ciudad, pero sigo como dividido. Sí. Vea, mire, ustedes acaban de decir una gran verdad en lo que los arquitectos nosotros denominamos escalas. Correcto, cuando nosotros hablamos de guetos o barrios en la ciudad, estamos hablando de una determinada escala. Pero cuando nosotros hablamos de ciudad como ciudad, Cali es una ciudad partida. El norte y el sur son irreconciliables. El hecho de que usted dice, voy a ir al norte, y dice, uy, eso tan lejos.
voy a ir al sur, dice, no, eso por allá todos los son empeñados, eso se llama, todos los hipotecados están en el sur, porque como acá se desarrolló eso todo. También es muy interesante esa alusión que hace el arquitecto. El norte fue, allí nacieron las propiedades de los raizales, de los notables caleños, y el sur son, entre comillas, los nuevos ricos, no necesariamente por gente que esté en malos negocios, sino gente la hipotecada. clase media. Exactamente. Todo le deben a los bancos. Pero bueno, pero mire, hay otra cosa importante, y es de que el ombligo umbilical que unía el norte con el sur de Cali, lo cortaron. ¿Cuál era ese? El puente Ortiz. Mire, Cali, por la avenida Sexta, que era el sentido contrario donde está ahora, correcto, se unía entonces al centro de la ciudad, que era la Plaza de Caicedo, por la calle 12, y esa calle se llamaba la calle del Comercio. Entonces, por allí mismo, por esa misma vía, la 12 y la 11, se salía hacia el sur de la ciudad de Cali. Y allí en esa terminación donde está en este momento el Palacio de Justicia, era la Galería. Y ese barrio que está ahí alrededor se llamaba el barrio del Matadero, porque ahí era donde sacrificaban los animales. Que quiero decirle en este momento que hasta ese momento los dueños de las carnicerías y de las vacas en Colombia era la Iglesia Católica. Para que nos vamos entendiendo sobre esa situación. Entonces, para volver a lo otro, Cali está dividido en norte y sur. Después nos aparece otro problema grandísimo, y es el distrito de Agua Blanca. La primera, en los años 80. la cosa importante que tuvo en la ciudad de Cali fue el rodeo. Nosotros ya nos olvidamos del rodeo. Cuando nosotros nos olvidamos del rodeo, como asentamiento de la ciudad, lo estamos dividiendo de la 25 para allá y de la 25 para acá. Entonces, ya no nos faltaba solamente sino el puente de Juanchito, y entonces en el puente de Juanchito ya convertimos esa división de la ciudad de Cali en una oda. Del puente para allá está Juanchito y del puente para acá está Cali. Entonces, la connotación de dividir la ciudad la tenemos nosotros a lo largo de toda nuestra historia, y ya metidos en la ciudad aparece la famosísima calle Quinta, que también le cantan a la calle Quinta, cuando la calle Quinta desde el punto de vista urbano está dividiendo la ciudad en dos. De la Quinta para allá el centro, y de la Quinta para arriba San Antonio, y convirtieron entonces toda la parte de San Antonio en una isla que no tiene sino dos entradas. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir nosotros que no se desarrolle San Antonio desde otro punto de vista, con otra perspectiva? Nosotros no nos podemos quedar en las ciudades, vamos a decir, solamente con un tanque de oxígeno. La ciudad de Cali tiene que tener muchísimas reglamentaciones y muchas condiciones para que se desarrolle, pero tenemos que permitir que se desarrolle. Nosotros no vamos a hacer fincas. Pero fíjese lo importante de lo que usted está diciendo, arquitecto, que eso cuestiona la formación de los arquitectos y los urbanistas. Pareciera que a los arquitectos y los urbanistas, Gustavo, en las universidades no les enseñan historia. Entonces, como no les enseñan historia, vienen a hacer construcciones, líneas de calle o de carretera, pero no tienen en cuenta detalles tan importantes simbólicamente, culturalmente para la población, como la avenida Sexta. Es que la avenida Sexta era de allá hacia acá, claro. Y no como hoy que la calle 2, la 12 muere en la Plaza de Caicedo. Sí. No, y conservar todo ese hito histórico, o sea, Santa Rosa, La Merced, San Bosco, Santa Librada, San Antonio. O sea, deberíamos tener, así como en Bogotá la Candelaria, que tratan de conservar, deberíamos conservar, y ahora pensando en renovación urbana en Cali, arquitectónicamente debería conservarse toda esa historia. Pero eso implica que el arquitecto
sea un historiador de ciudad, Exactamente. un historiador de región. Si no, no va a entender eso. Mire, hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender con lo que usted acaba de decir, don Gustavo. Es lo siguiente. Nosotros culturalmente somos una sociedad que se llama transcultural. Nosotros copiamos cosas. Nosotros no creamos cosas. Y no las hacemos, no las creamos por desconocimiento de lo que somos nosotros. Mire, aquí el doctor Guerrero, el anterior alcalde, quería dejar un hito de la ciudad y iba a traer un ingeniero español, Calatrava, para que hiciera una obra aquí. ¿Cuál obra? No importa, pero la hizo Calatrava. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no puedo intronizar una ciudad en el ámbito mundial a través de algo que la ciudad no siente. Artificial. Algo Mire lo que va a artificial. pasar ahí al lado de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros es un ícono, que hay que conservarlo de alguna manera, aparte del tema taurino y los animales, pero es un ícono de la ciudad desde mucho tiempo. Y ahora ahora talaron árboles y nos van a montar un centro comercial al lado del ícono de la Plaza de Toros, frente a otro centro comercial que ya está a la 14. No, o sea, hablemos en vez de eso. y que entiendo que por historia la ciudad aportó terrenos ahí, en esa parte, y eso era un parque y un área libre donde la gente pasaba, sentaba. Después lo cerraron y lo volvieron privado y ahora lo van a volver un centro comercial. Ahí nuestros administradores y nuestros arquitectos y nuestros empresarios tienen mucha culpa de ir acabando con esa historia de Cali. No, Aquí pero ya es que estuvimos haciendo un aquí buen hicimos motor. un debate que nos quedamos cortos también en el tiempo, porque es que afortunadamente tenemos estas ventanas donde podemos ventilar muchos problemas, pero el tiempo también nos queda corto, ¿cierto? Pero el problema de la Plaza de Toros es un problema gravísimo, pues gravísimo para la ciudad, porque marca, vamos a decir, unas etapas en que lo público se convierte en privado por el deseo de unos privados y que no hay instituciones públicas que las defiendan. Y no, para no quedarnos ahí, vamos a otro, los ríos tradicionales de Cali, Pance, y lo que está pasando con Pance, edificaciones al lado del río Pance, modernas. Privatizando la ribera del río. Pero mira el diseño arquitectónico, primero el tema del daño al tema natural, pero ves unas construcciones arquitectónicas que no tienen nada que ver como recordándonos a historia, por eso las nuevas generaciones no conocen a historia. Y ahí uno vuelve a jugar Claro. con la cantaleta. ¿Dónde está la ética profesional de ese profesional que se presta por un pago a hacer un diseño Exactamente. al pie, a la ribera de un río emblemático, un río tutelar de la ciudad, Pance. privatizando lo que no se puede pensar si quieren privatizar? Y la historia que tiene Pance, los indígenas Exactamente. Pance, o sea, yo creo que no conocen ni eso, ni de dónde Mire, viene el lo nombre. que dice el doctor Tejada es cierto. La responsabilidad no está solamente En el que paga. en el que paga, la responsabilidad está también en el diseñador, Exacto. en la persona que va a ejecutar lo que el que paga quiere hacer. Vamos a poner un ejemplo, carrera cuarta con calle 13. Ahí hay un edificio de color verde, unos parqueaderos. ¿Qué había antes allí? El convento de San Francisco. Sí. Y había una iglesia bellísima, Nuestra Señora de la Gracia, no sé qué cosa. Y había un monumento a Jorge Isaac, allí una plazoleta pequeña, bellísima. ¿Y la tumbaron para qué? Para hacer un edificio de parqueaderos. ¿Y el alférez real? Bien, el alférez real tiene otro problema más, peor todavía, que tiene que ver con lo que nosotros hablamos ahora, de cómo los privados se burlan de nosotros, los ciudadanos. Pero ejemplos como esos, por ejemplo, de que tumban sin que a nadie le duela nada. Aquí, mejor dicho, cuando uno pase por ahí por la carrera cuarta con 13 y ve ese edificio de parqueadero allí, uno tiene que ponerse a llorar porque destruyen lo que es de nosotros, destruyen nuestra vida. Y lo que usted dijo, porque ya no está acabando el tiempo, lo importante es esto. Las ciudades, doctor, Sí. tienen que tener memoria. Exactamente. ¿Sí me entiende? Y la obligación de que la memoria exista no es solamente de los historiadores, es de todos nosotros. Tenemos obligación de preservar la memoria de la ciudad que nos vio nacer y de todas las ciudades del mundo. Y fíjese que eso es tan importante que en el día a día de cada uno de nosotros
la primera memoria que debemos reivindicar y que necesitamos cuidar para sentirnos parte de, es la memoria de nuestras familias. Claro. Por eso es que uno de los grandes problemas que pueden vivir en esta sociedad contemporánea es que los más jóvenes de las familias, los adultos jóvenes de esas familias de 2 y de 3 personas, no saben siquiera quiénes eran sus abuelos, y menos sus tatarabuelos, y menos de dónde venían, y menos cuáles eran sus oficios, y menos cuáles eran sus gustos, nada. Entonces nos vamos quedando como en el limbo, en el éter, y no tenemos raíces. Los seres humanos necesitamos raíces, claro, y las raíces nos las dan nuestras familias y nuestros entornos urbanos. Sí, los ancestros. Es que aquí gran cantidad de personas creen que son españolas, descendientes pues de quién sabe quién. Y los españoles aquí no venían con mujeres, venían solitos. Y muchos venían huyendo porque eran nuevos cristianos, eran judíos conversos. Eso es cierto. Y moros conversos. Bueno, y entonces... Arquitecto, hay 2 íconos en Cali que no hemos hablado y quiero nombrarlos, que la gente los ve pero no conoce la historia. Cristo Rey y las 3 cruces, ¿sí? ¿Cómo nace en eso? Ahora, a mí me da tristeza ver las 3 cruces llenas de antenas. Está bien la tecnología, pero uno podría reubicarlas en una parte de altura, pero dejar libre las 3 cruces. Pero la gente todavía sube en Semana Santa, así como la estatua de Sebastián de Belalcázar está mirando al Pacífico. La historia de Cristo Rey y de las 3 cruces, ¿cómo llega? Rápidamente se le voy a decir. Uno de los hitos importantes que nosotros tuvimos en Colombia fue la Guerra de los 1000 días. Cuando nosotros aquí nos matábamos, como ahora, entre liberales y conservadores, correcto, hubo una guerra llamada la Guerra de los 1000 días. Para celebrar la paz de la Guerra de los 1000 días, hicieron el monumento a Cristo Rey. Lo demás, pues es historia que podemos a profundizar en otro día. Sí. Y eso lo hizo la iglesia. Nunca cuidado lo que pasa. La iglesia hizo eso. Vamos a hablar entonces del símbolo de Cali, que es el Cerro de las 3 Cruces. En Cartagena había alguna cosa que llamaba el Convento de la Popa. Sí. En ese existe, pero lo iban a tapar ahora con un edificio, ¿no? Fue una locura total. Allí, en ese sitio, que era una colina, había una casa donde la gente del común decía que ahí habían brujos, que hacían brujerías, que ahí vivía el diablo, ¿sí? Y entonces, el diablo, que en esa época le decían Buciraco, entonces tenía una connotación de todos estos fenómenos naturales que nosotros ahora sabemos por qué se dan, pero en esa época no se sabía por qué se daban. Entonces, hacen un exorcismo para sacar a Buciraco de Cartagena, y en ese exorcismo hacen entonces el convento para que él nunca vuelva allí. Entonces empezó a aparecer el cuento de que Buciraco andaba por toda parte de Colombia, que no sabía a dónde aposentarse. Entonces, aquí en Cali tenemos nosotros un fenómeno natural que son las brisas que venían por el cañón del Dagua, llegan aquí a Cali, porque Cali es una ciudad de brisa. Cali tiene una brisa bellísima, riquísima, saludable y de todo, que desafortunadamente nos la están tapando con los edificios del oeste. Pero bueno, en esa época no existía eso. Entonces, a la ciudad de Cali llegaron unos franciscanos de Quito. Ahí teníamos el problema del viento que formaba en el encuentro del aire caliente, frío que venía allá con el caliente aquí, formaban unas vainas que decía que estaba el duende. Por Cali eso fue famosísimo en un tiempo. Entonces en esa época era más todavía. El diablo Buciraco está en Cali. Entonces estos franciscanos se les ocurrió parar a Buciraco para que no entrara a la ciudad de Cali, e hicieron una cruz de guadua. Inicialmente fue una cruz, y empezaron a hacer peregrinaciones en los días en que esta comunidad subía a rendirle honores a la Santa Cruz. Entonces ya aparecieron después los 3 y después aparecieron las de concreto, pero tiene una connotación religiosa. Pero
fue con una cruz y las otras dos. No, eso con el tiempo aparecieron. Y porque Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí acabó está. el tiempo. No, Padre, Hijo, porque, Espíritu Santo. Pero sí, son de los íconos culturales Ahí está, de listo. Cali. Qué pesar que vemos ahí en la imagen, mire eso lleno de antenas. Mire. Ahora, tantos alcaldes que han pasado, hombre, uno con los señores No. de tecnología, esto es voluntad política, venga, busquémosle una solución, No. pero déjeme ese ícono. doctor, ahí. doctor, eso ya se hizo. Esa lucha ya se dio. Ya inclusive en el Consejo Municipal hay autorización para que hagan una antena única. Eso. Pero si yo le cuento a usted, porque a mí me tocó desafortunadamente esa época de la negación, porque yo hice una propuesta para ese tipo de cosas. En esa época, cuando yo hice el inventario de las antenas de allá arriba, habían 267 antenas allá. Y hoy deben haber 500. ¿Sí me entiende? Bueno, muy bien. Si yo cojo 267 antenas y las multiplico por 100,000 pesos mensuales, ¿cuánto dinero tengo? El que usted quiera. ¿Sí me entiende? Entonces, aparte de eso, allí existen antenas que son públicas. Telecom tienen allí. Todas estas vainas que tienen que ver con el gobierno tienen antenas allí. Aparte de eso, ahí hay donde se reúnen militares, pues no sé. Un cantón militar. En ese sitio. Y aparte de eso, los dueños del Cerro de las Tres Cruces, que no son la mayoría de terrenos son de ellos, pero sí es de iglesia. La arquidiócesis de Cali tiene su pedacito ahí también. Vamos a ¿Dónde? tener que pedir a Dios que nos reparta un poquito mejor la No, pero tierra, hombre. yo le Pero conté- bueno, pero eso es parte del de icono otro de- programa, pero les voy a Claro. contar la última anécdota. Pero sí que tenemos tiene que- ver con eso. Cuando estábamos nosotros en ese lío de las Tres Cruces de allá, aquí vino un señor norteamericano que quería con su dinero hacer la torre, una torre única de la ciudad de Cali. Creo que un arquitecto, Víctor Raúl Martínez, llegó y presentó inclusive el diseño de eso, de la ciudad, de la antena única. Y por cuestiones legales, no legales, pues, por problemas de trámites, eso es la palabra, de intereses, no se pudo desarrollar eso. Pero entonces el gringo llegaba y decía que Cali tenía una necesidad de tener esa antena única allí. Y que si el problema era de la iglesia y la iglesia como tal, pues, y el santo que normalmente respalda a la iglesia, pues inventémonos un milagro, decía él, para que eso suceda, ¿no? Entonces, eso significa que deben de haber muchas partes de acuerdo para poder que eso se dé. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Sí, yo tengo una cosita, pero dale ahí antes de que acabe el tiempo, ¿no? No, El civismo de Cali, o sea, nosotros éramos... antes del civismo, permítame, bueno, yo le pregunto dale. por dos íconos adicionales de la ciudad, Dale. porque el tiempo nos está acabando. El Hotel Torre de Cali. El Sí. Hotel Torre de Cali, ¿cuántos años tiene? Más de 30 años, 35 40 años, yo por ahí, creo que tiene. 35 Sí. años por ahí. El Hotel Torre de Cali. Y lo que hoy es Metro Cali, la antigua estación del ferrocarril. Háblenos de... Bueno, mire, este Hotel Torre de Cali tiene, vamos a decir, varias fresas en ese pastel. Ese hotel lo hizo, lo empezó a construir una empresa que era de Santa Rosa de Cabal, de Pereira, un señor Gonzalo Echeverry. Goncheverri. Concheverry. De Estos Tuluá. tipos eran de Tuluá. Ah, bueno. Claro. Ellos, Bueno, ellos tienen su negocio en tenían algo que llamaba torrefactoras de café, o sea, donde molían café y sacaban el café hacia afuera. Estos se convirtieron entonces en exportadores de café. Y en esa época, pues eso era unas ganancias extraordinarias, exportar café. Y empezaron a hacer la Torre de Cali y empezaron a hacer eso y a vender apartamentos, porque la Torre de Cali eran apartamentos. Sí. Y la iban a vender a personas acaudaladas de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca, Ajá. porque eso era de tal magnitud el proyecto que con la gente de Cali no solamente lograban hacer el negocio. Empezaron a hacer eso y sucedieron dos hechos importantísimos. Primero,
que en la ciudad de Cali había un personaje que se llamaba José Pardo y empezó a hacer una campaña para colocarle el nombre a la torre. Mas, sin embargo, al mismo tiempo en Cali había un periódico que llamaba El Caleño, que era un periódico amarillista. Entonces, cuando estaban en plena campaña de vender el edificio, en plena campaña de Pardo de colocarle el nombre a la torre, El Caleño saca en primera página un letrero que decía: se hunde la torre, y muestran con fotografías, con el famosísimo dedo y la línea roja, cuántos centímetros había descendido el edificio. Entonces, si a usted le están diciendo compre por allá en el piso no sé qué vaina, y por otro lado le están diciendo eso se está hundiendo, ¿usted compra? No creo que vaya a comprar. Entonces, allí aparece el primer gran problema en la Torre de Cali, que nunca ha podido despejar del todo todavía. Hay otro punto importantísimo. Andrés. Otro punto importantísimo. Por esa época era obligación que en las terrazas de los edificios de altura hubiera un helipuerto. Ajá. Obligación. Y para poder darle la licencia de construcción al edificio tenía que tener el helipuerto. Y así fue en un principio. Sí, pero ahora el helipuerto se nos convirtió también en antenas, ¿no? Sí. De lo que estábamos hablando ahora inmediatamente. Pero funcionó el helipuerto en su historia de la Torre de Cali, porque ahora tengo la oficina hace mucho tiempo y de un momento a otro se perdió. Y yo creo que era también por el tema de evacuación y temas de seguridad, el tema del helipuerto. Pero la torre, en lo que conocemos, también tiene uno de los sistemas antisísmicos más modernos. Claro. Ha resistido a temblores, a bombas, cuando la época de la audiencia, al narcotráfico, claro, porque fue creado con parámetros antisísmicos de California. Claro. Está montado sobre unos rieles, porque yo he sentido los temblores ahí y él se balancea con el movimiento de la tierra. Y la Torre de Cali no fue movida como fue movido el edificio en Bogotá. La Cudecom. No, eso no la movió. Pero entonces otro hecho importante que sucedió en esa época para eso es que estos señores de Concheverry entraron, vamos a decir, en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo negocios con el café. Ajá. Entonces, el escándalo de toda la Torre de Cali que se estaba hundiendo, el escándalo que hubo grandísimo por las cuestiones de tipo legal en las exportaciones de café. Y por otro lado, que eso no despegaba, entonces lo obligaron a que eso lo convirtieran en un hotel y hicieron. Pero el hotel pisos. Son 10 pisos, son del de piso hotel, 10 al 20, para arriba oficinas. Y ahora son todos oficinas. El tema de vivienda tiene su tema, su licencia mixta y dual, pero el tema de vivienda creo que hay como 1 o 2 personas nomás viviendo ahí, de resto son oficinas, y los parqueaderos que estaban limitados a vivienda, por eso es que se quedaron cortos en parqueaderos esa zona, porque ahora ya es completamente comercial, con 10 pisos de hotel. Bueno, cuéntenos, pero muy rápidamente, con la antigua estación de ferrocarril. La que está ahí ahora, que es patrimonio arquitectónico, ¿no? Sí. Primero que todo. Nosotros supimos que a partir del año 57, creo que fue la explosión del 7 de agosto, sí, ya habían empezado a hacer la estación del ferrocarril. Esta estación, pues, cogió importancia en el momento en que la otra que estaba ahí al lado, que era la estación donde la explosión, pues, apareció. Y es importante decir nosotros algo que tiene que ver con los gobiernos. Cuando aparecen los gobiernos, vamos a decir, no quiero decir la palabra porque no cabe el caso allí, sino, bueno, no hay explicación distinta a esa, los gobiernos dictatoriales. Necesariamente, una de las cosas que permite que la imagen de esas personas, de esos personajes, o así puede también en otros gobiernos que no sean dictatoriales, puede ser en las mismas alcaldías o en las gobernaciones, aparecen obras relevantes, obras de mostrar que van a tapar
las otras cosas que de alguna manera ellos están haciendo que la gente puede decir que no son buenas. Vamos a poner un ejemplo. La imagen que nosotros tenemos de Rojas Pinilla es una imagen de un personaje que era un dictador. Pero vamos a hacer una lista. La estación de ferrocarril, Gustavo Rojas Pinilla. La televisión en Colombia, Gustavo Rojas Pinilla. La vía, para los de nosotros de aquí, la Avenida de las Américas, Gustavo Rojas Pinilla. Ahí mismo, al pie de la estación del ferrocarril, tenemos nosotros el hospital o la clínica de Evaristo García. No, ¿cómo se llama? Seguro, o sea, Uribe. Gustavo Rojas Pinilla. ¿Sí me entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas que denotan progreso lo hicieron en ese periodo. Más sin embargo, ya lo que corresponde a la parte de arquitectura, el desarrollo de la arquitectura, vamos a decir, ferroviaria, siempre ha estado marcado por una influencia de arquitectos extranjeros que vinieron a darle entonces su conocimiento a los de aquí, a los criollos, de cómo era que se hacían unos ferrocarriles. ¿Y por qué aún abandonamos el ferrocarril que fue doctor, la primera muestra industrial? Doctor, no, eso Cali con sus vías y todo eso. No, ¿y por qué abandonamos el río, por ejemplo? ¿Y por qué abandonamos los ferrocarriles? Uno de los puntos que yo quería tocar aquí era que el desarrollo de Cali en el año 1910 se dio por la apertura del ferrocarril que unía Buenaventura con Cali. Y es más fácil, es mucho más fácil y mucho más barato traer carga por el ferrocarril y no hacer carreteras. La carretera y romper montañas y los túneles que todavía llevamos más de 20 años y no la hemos terminado. No, doctor, me da mucha pena con usted, pero penísima. Aquí el doctor Tejada dice que yo soy más viejo que todos. Desde que yo estaba chiquito, desde que yo estaba chiquito, hablan del túnel de la vía al mar. O sea, ¿eso hace más o menos un siglo? Más o menos, un poquito más. Desde 1910, imagínese usted, cuando llegó esta cosa, que inclusive fue también otro de los grandes negociados aquí, porque ferrocarril... Escucharlo usted es escuchar una caja de música, porque conoce la historia y la cuenta con un tono anecdótico que lo mete a uno, ¿sí? Lamentablemente el tiempo no perdona. Toca volverlo a invitar, Gustavo, o de nuevo a un programa. Y hacer un programa, tenemos que hacer un programa sobre civismo, sobre la urbanidad de Carreño, cómo nos distinguíamos nosotros y nos copiábamos porque hacíamos fila, porque saludábamos, porque dábamos el paso y éramos reconocidos por eso. Y eso se perdió. Pues eso se llama educación. Promueva usted un próximo programa para que hablemos solo de civismo. Civismo y convivencia, que es muy importante. Yo lo que puedo decir es tirar al aire de una vez la idea. ¿Por qué el grupo suyo, el grupo multisectorial, no nos patrocina a nosotros un programa donde hagamos precisamente eso? Una media horita a la semana. Correcto, y podemos que el canal pues también tiene billete del canal, ¿cierto? Claro, pues, entonces, el hombre ya está, el hombre está viendo política, ¿no? Comercial, pero el dueño. No, pues está muy bien y válida su planteamiento. Es necesario y ya miraremos, encontraremos los mecanismos para hacer un programa de civismo. Porque sí que le hace falta a la ciudad. Que le llegue a las nuevas generaciones, que las viejas generaciones le cuenten a las nuevas a ver cómo creamos. Como es de paseo, pues. Claro, y los traigamos a ellos también para que digan cómo es que es la ciudad, cómo ellos ven la ciudad. Así es. ¿Sí me entiende? Así es. Porque yo, perdón, doctor, le quito un minutico antes de su despedida, de su arenga final. Yo he hablado con jóvenes que no saben, desconocen, por ejemplo, uno de los íconos de la ciudad de Cali, la Loma de la Cruz. Correcto, así es. Estamos totalmente de acuerdo. Queda este programa como antesala de lo que debe ser la convocatoria a un programa más permanente, más secuencial, que nos ayude, por un lado, a recuperar la historia, a conocer nuestra historia, porque reivindico sus palabras. Nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Entonces, con ese eslogan, tendríamos que hacer un programa que por una vía nos recupere la historia, que entendamos de dónde venimos, cómo se fue conformando el tejido social, urbano, económico, cultural, gastronómico, de movilidad de la ciudad, y por el otro lado, que recuperemos todos los conceptos, todas las
elementos culturales de nuestro civismo. Cali de verdad fue una ciudad reconocida no solo en Colombia. Yo tuve la oportunidad de estudiar en mi pregrado con Alfredo Domínguez, que era un homónimo del que fue alcalde de Cali, el gerente de Prohoteles, que era la entidad que manejaba el Hotel Intercontinental. Sí, yo lo conocí. A una persona que le debe muchísimo Cali porque él fue el promotor de una compañía que es muy vallecaucana que se llama Hoteles Estelares. Correcto. Y ese señor viajaba por toda América. Era de los mayores en el curso nuestro en la Universidad de San Buenaventura, y él nos decía: Cali es la ciudad más cívica de América, y yo me la paso viajando desde Buenos Aires hasta San Diego, en Estados Unidos, y no encuentro una ciudad que tenga la connotación cívica que tiene Cali. Un hombre que tenía mundo, que tenía razones para decirlo, y en 30 años perdimos, o 40 años perdimos esa connotación. Hay que volverla a recuperar. Hoy, 25 de julio del año 2018, estamos conmemorando 482 años del nacimiento de esta ciudad, de lo que hoy es la ciudad de Cali. Que sea el momento para que reflexionemos qué significa ser caleño y qué nos implica ser caleños, caleños de nacimiento y caleños de adopción, como en este caso somos. ¿Usted es caleño? Sí, caleño, de nacimiento. También, pero hincha de la América. Quiero aclarar eso. ¿Usted es caleño de la época de los Calima o de los Gorrones? No. ¿Ah? Y yo creo que nací por ahí en el barrio Bretaña, porque mi papá es de Bretaña, bueno, la media loma de la Cruz. Usted sí no nada tiene que ver ni con los Calima, ni con los Gorrones, ni nada de esa vaina. De nuevo. Este es pegadito. Tú un cachorro. Año 1965, conociendo la historia. Usted es pegado de olla, usted es pegado de olla. Bueno, amables televidentes de internautas, muchas gracias. Es cachorro el doctor. Bueno, eso. Los caleños somos como la salsa, alegres, intensos, activos, llenos de historia y tradición. Y no importa la pareja, siempre sacamos lo mejor de quienes se dejan contagiar de nuestro ritmo. Somos resilientes, porque en Cali llevamos 482 años progresando. Este cumpleaños celebremos nuestra resiliencia. Los caleños somos como el chontaduro, estamos llenitos de sabor, somos fuertes, somos resistentes. La sal de los problemas nos alimenta y la miel de los triunfos nos hace inolvidables. Somos resilientes, porque en Cali llevamos 482 años progresando. Este cumpleaños celebremos nuestra resiliencia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.